Hola amigos del ADN de la historia, una vez más nos encontramos y es un placer inmenso poder estar con ustedes. Y me encuentro con mis queridísimos amigos Isabel Revuelta. Hola, ¿qué tal? Y mi queridísimo Alejandro Rosas. ¿Qué tal? Y estamos aquí en el Centro de Estudios de Historia de México, Carso, aquí en el pleno corazón de Chimalistac, en San Ángel, rodeados de libros y rodeados de historia. Que siempre nos ha gustado muchísimo espacios que son dedicados al estudio. A mí me ha tocado venir muchas veces a estudiar en este acervo. Además es un acervo que tiene ya muchísimos años. Es lo que alguna vez se conoció como el archivo Condumex, que muy temprano empezaron a juntar todos estos documentos y este material en esa fábrica que estaba en Vallejo, en la fábrica de Condumex. Estoy hablando de los 60, 70 del siglo pasado. De hecho, se están cumpliendo 60 años de que se formó el Centro de Estudios. Imagínate. Era 1965. Exacto. O sea, ya desde el 65 es un archivo acá, que se conoce como el archivo Centro de Estudios de Historia de México. De Historia de México. Que no estaba en esta sede, que se quedó mucho tiempo donde era Condumex, en la avenida Vallejo, pero se buscó, y eso me encanta, un lugar donde la cultura y donde las instituciones que se dedicaban a difusión de historia, escritores, pintores, un ambiente más cultural para albergar ese acervo. Y enos aquí en la famosa casona de Chimalistac. Desde 1900, se inaugura en 92, pero desde 79 ya está la casa acondicionándose para el archivo. En 92 ya es Centro de Estudios de Historia de México, Carso. Pero antes, yo me acuerdo haber venido aquí muy joven, y vamos a Condumex, o sea, decías, ir a Condumex, sabías que venías a la casa de Chimalistac, porque es increíble lo que tienen aquí. O sea, tienen incluso un documento de Cristóbal Colón. Wow. Increíble. Que sí. Luego por ahí lo exponen, lo presentan y demás. Me parece que hay una copia aquí también de algunos documentos de Iturbide y, si no mal recuerdo, del Acta de Independencia, porque obviamente no se hizo nada más un Acta de Independencia, sino se hicieron varias copias ese 28 de septiembre de 1821. Pero es increíble porque yo, de las cosas que siempre he valorado del Centro de Estudios es que desde muy temprano tiempo decidieron tener copias. Entonces los originales los guardaban y tú podías manipular la copia, o tenía microfilms. Ya ahorita ya de estar totalmente en desuso. Yo todavía llegué a ver microfilms aquí, sí, de periódicos, de archivos y demás. Pero la labor de recuperación y de preservación de los documentos es increíble, porque además hoy buena parte del acervo está digitalizado. Y de hecho, sobre todo para nuestros amigos investigadores o los que les gusta estar chismeando en la historia, está la página del Centro de Estudios de Historia de México, Carso, y ahí ya puedes consultar muchos de los acervos en línea. En línea. Es maravilloso. Qué maravilla. Hay que decir que más de 83,000 volúmenes, y pienso en la cabeza que logró conjuntar todo esto. O sea, quiero decir, una biblioteca vale por sí misma, por supuesto, pero vale mucho más si es una biblioteca especializada en Historia de México, y las cabezas que hubo detrás, que fueron consiguiendo uno por uno o por lotes todas estas joyas que tenemos alrededor nuestro. Sí. Un montón de incunables, un montón de ediciones Príncipe, un montón de textos que se preservan y conservan, como es la misión de este Centro de Estudios. Oye, Benito, pero antes de seguir, para nuestros amigos y amigas en casa, ¿qué es una edición Príncipe? Una edición Príncipe es aquella que proviene directamente del manuscrito del autor. El autor hace el manuscrito y se pasa a imprenta, o sea, son los inicios de la imprenta. Incunables son aquellos textos creados directamente en esa primera imprenta, que solamente que salieron casi siempre de la imprenta de Gutenberg. Hay muy pocos incunables en el mundo, ¿eh? Y y México tiene una gran colección de ellos en muchas bibliotecas. Incluso estoy pensando, evidentemente, en la Palafoxiana en Puebla, y estoy pensando en la del Convento de Santo Domingo en Oaxaca. Y hablando de conformar este lugar, que les decía yo al principio, que buscaban un lugar más cultural, donde la intelectualidad diera como mejor resguardo a todo esto,
San Ángel. San Ángel, otra vez hablar de San Ángel y hablar de un pequeño resquicio de San Ángel que es Chimalistac. Pero a diferencia de Tenanitla, que es San Ángel, o de Coyoacán, Chimalistac siempre fue una población completamente indígena. De hecho, el nombre hay dos historias, pero la más acertada, digámoslo así, o la más común de utilizar, es que es espejo blanco, porque aquí se daban cierto tipo de rituales justamente con los escudos y bueno, los asentamientos mexicas. Claro que hay unas leyendas tremendas. Yo recuerdo, llegué a vivir a Coyoacán, muy cerca de aquí, Miguel Ángel de Quevedo, cerca de la calle de Francisco Sosa Paralelo. Y se decía que en esta casona vivían las monjas y había un túnel que los llevaba a los carmelitas y entonces habían entierros de fetos y de niños. Esa es la más macabra. Otra también hablaba de que Federico Gamboa, el que hace muy conocido el barrio de Chimalistac por su novela naturista de 1903, Santa, que había vivido aquí. Tampoco vivió aquí Federico Gamboa. Entonces, todo ese misterio de esta gran casona nos hace remitirnos a qué fue Chimalistac. Los dominicos fundan la capilla que vemos aquí afuera, que la advocación es San Sebastián Mártir. Los dominicos hacen la capilla y durante siglos se fue una placita, era una capilla abierta. La gran cruz que vemos ahí con Manotequitqui fue justamente para la evangelización temprana de todavía muchísimo asentamiento prehispánico que estaba aquí. Pero la casona no data ni de los carmelitas, que son mucho después de que llegaron los dominicos. Es una casa de campo y es una casa hermosa que el primer dueño lo encontramos a finales del siglo XVIII y se trata de un concejal de la Catedral de México. No le iba mal. No, bueno, ganaba tú dirás. 6,000 pesos oro. Oye, pero fíjate, exactamente era como el paso intermedio entre Coyoacán. Este era el camino, lo que hoy sería Miguel Ángel de Quevedo, era el camino entre Coyoacán y San Ángel. Y luego esta parte, aquí había sido propietarios aquel famoso cacique que ayudó mucho al desarrollo de San Ángel y de Coyoacán, Ixtolinque, que era hijo también de caciques y entonces tenía cierto poder. Pero fíjate que una cosa ahora que nos estamos inundando casi todos los días, pasaba el río Magdalena, lo que es hoy el eje 10, que es Insurgentes y eje 10, donde está creo que Burger King y estas tiendas. Ajá, y lo que antes era el Relox. Exactamente, el Club España. Exactamente, toda esa parte era el río Magdalena. Entonces realmente estaba como muy definidas las fronteras de todo lo que era esta zona, porque de hecho hoy te metes de cualquiera de estos puntos que acabamos de mencionar, lo que era el Relox y todo eso, y entras a otro pueblo, empedrado, todavía se ven los puentes de piedra por los cuales podías cruzar el río Magdalena. O sea, creo que es de los pocos lugares, incluso más allá de Coyoacán o estar en San Ángel o estar en el centro de Tlalpan, cuando tú entras a esta zona de Chimalistac, realmente entras a otro siglo. A otro siglo, porque además el camino del río, los nombres hacen referencia a eso de lo que estás hablando. Era uno de los brazos que bajaba de ese río Magdalena, lo hemos platicado en otros programas. En San Ángel todavía está la calle de la otra banda del río. Y entonces llegaba hasta acá y podemos encontrar a espaldas justamente de esta gran casona la famosa calle del río, con esos puentes de los que tú estás hablando. Y la temperatura... El Paseo del Río. El Paseo del Río. Estamos sobre el Paseo del Río, Exacto. justamente. Exactamente, ¿no? Y además era un lugar que por la temperatura, por el clima, por el agua, era un lugar maravilloso. La gente venía a cambiar de aires, venía a curarse las enfermedades o a pasar un fin de semana de la bulliciosa ciudad. Pero ¿qué pasaba con los que sí vivían aquí? Entonces ya mucha gente habla de esos carmelitas y de esa huerta maravillosa, que incluso los terrenos llegaban hasta los linderos de Chimalistac. El resto de la gente también sembraba árboles frutales y vivían de eso. Era una economía pujante en cuanto a la siembra de esos productos. Ya cuando el siglo XIX hace la aparición la industria, tenemos fábricas de papel por la fuerza del río, fábricas de telares, valga la redundancia, alrededor, y está el batán,
Estaba muy cerca de La Hormiga. La Hormiga y Loreto. Y Loreto y Peña Pobre, Exactamente. por supuesto. Entonces, todo eso, Benito, era lo que estaba alrededor. Qué maravilla. Es un lugar privilegiado. Parece que estamos fuera de la Ciudad de México. No se oye, como ustedes pueden notar, no se oye un solo ruido. Y volviendo a con gran orgullo conservan en esta maravillosa institución una colección virreinal, y permítanme leerlo en el catálogo del Centro de Estudios de Historia de México, Carso. Dice: la institución resguarda con gran orgullo la colección virreinal, una de las más ricas en su género. Libros incunables americanos, es decir, los que se imprimieron en el siglo XVI en la Ciudad de México. Crónicas religiosas y civiles, legislaciones, alegatos jurídicos, sermones, novenas, biografías, tratados filosóficos, teológicos, que complementan esta colección virreinal. Esos son los incunables, justamente. Es fabuloso. Bueno, yo aquí me acuerdo haber consultado, mucho de lo que yo he hecho en términos de la divulgación de la historia está aquí. Por ejemplo, afortunadamente durante muchos años el Centro de Estudios realizó innumerables catálogos de todos los fondos documentales. Entonces, por ejemplo, tú puedes comprar el catálogo del fondo documental de Venustiano Carranza. Entonces ya viene la fichita, tal documento dice tal documento dice tal. Entonces eso es un aliviane. Luego está Venustiano Carranza, está el de Federico González Garza, que fue un prominente maderista, también muy cercano al primer jefe. Y está toda la correspondencia de él, por ejemplo, con Sara, después de Sara Pérez, después de que viuda cuando asesinan a Madero. Y ahí, por ejemplo, en ese fondo documental, ahí está el famoso poema que Sor Juana Espíritu se aparece en una sesión espiritista a la médium Josefina O'Brien y le dicta un poema que se llama Al hermano Francisco y Madero. Ahí te das cuenta de que después de 296 años de muerta, Sor Juana ya había perdido el talento absoluto, porque el poema es horrible. Pero aquí está la minuta de la sesión. Luego, aquí está la biblioteca espiritista de Madero. Todos los libros que él solicitaba a Francia de León Denis, de Allan Kardec, todo lo que él solicitaba está aquí. Con el sello de Francisco y Madero. Luego si quieren venir a estudiar del Segundo Imperio, el acervo documental del Segundo Imperio es impresionante. Aquí es donde yo me encontré el famoso legajo de los harapos imperiales, donde el propio doctor Lisiaga, el que hizo el embalsamamiento, cuenta todo lo que le pasó al cadáver, porque es una manera de defenderse, porque lo estaban acusando de que quería traficar. Y en ese documento es donde yo la primera vez leí que el cadáver se había caído, todo lo que sucedió. O sea, es inmenso. Hay un acervo de puros telegramas de la Revolución, que además lo increíble es que no han podido ser descifrados todos. No, entonces, si alguien quiere hacer su servicio social y tiene mente de genio para tratar de dilucidar las claves, se puede venir. Está el de Lucas Alamán, está el de José Yves Limantour. No, es incalculable. Incalculable. De todas las épocas, insisto, si se van ustedes a la página, al sitio oficial del Centro de Estudios de Historia Carso, ahí pueden ver lo que pueden consultar, así estén en la Conchinchina. La Conchinchina hoy, Vietnam. No se vayan, volvemos en unos minutos. Las auténticas Marías Gamboa.
hablando de los alrededores, que a mí me parece maravilloso que todavía Chimalistac está como en digamos, las avenidas Miguel Ángel de Quevedo, Insurgentes y Avenida Universidad, lo que han hecho es proteger esta pequeña plaza, esa capilla. Una burbuja. Es una burbuja maravillosa. Esa, lo que les hablaba, ¿no? En el tiempo, me parece que entras y estás en el túnel absolutamente. Yo recuerdo haber bautizado aquí a mi hijo Gabriel en San Sebastián Mártir, efectivamente. Sigue siendo un lugar de reunión los sábados, los domingos, pero realmente de la gente que vive aquí. Y cuando hay unos paseos literarios fabulosos con respecto a la Ciudad de México, Santa siempre acaba siendo recuperada en este espacio. ¿Y por qué? Porque en la novela Federico Gamboa da absolutamente todos los detalles de la carnicería, de los pájaros, de los fresnos, de los árboles, todo aquello que le da a esta niña pueblerina. Santa tenía 15 años antes de que fuera seducida y terminara en los lugares espantosos de la Ciudad de México. Pero lo que podemos ver es justamente como a finales del Porfiriato, el progreso que tiene la ciudad contra la vida campirana y la vida apacible que tenía este pueblo de Chimalistac. Porque todavía eran pueblos. Era un Yo creo que eso es lo que los salvaba. Por eso también, o sea, cuando uno piensa hoy en Chimalistac, piensa como el lujo, las grandes casonas que luego se construyeron. Y desde luego yo iba a decir, qué bueno que aclaras que tú lo habías hecho, pero yo digo que para los vecinos ha de ser una monserga tener a la gente que se quiere casar o cualquier otro evento religioso en esta capilla, porque número uno es chiquitita, o sea, si no llegas 2 horas antes del evento religioso, es no hermosa. entras. Y luego no hay estacionamiento. O lo dejas en Miguel Ángel de Quevedo y caminas, pero las mujeres con tacones es difícil porque todo está en piedra. Lo o sea, sé. realmente hay que estacionarse en Gandhi y caminar hasta sí acá. era un rollo de pensarlo. Bueno, no se pensó, se desarrolló como un pueblo. Claro, además fue adquirido primero por Coyoacán. De hecho, el tema religioso, si tú quieres utilizar esta capilla, vas al centro de Coyoacán, a San Juan Bautista, y es ahí en donde están los documentos para que tú puedas tener los permisos. Pero del lado administrativo es de parte de San Ángel, y Álvaro Obregón es la alcaldía a la que pertenece este Chimalistac. Pero yo insisto y quiero volver, no recuerdo quién es el director de la película, sí recuerdo que la actriz es Lupita Tovar. Claro. Y me acuerdo del personaje de Hipólito, que también ahora las calles ya tomaron nombre de esa novela tan importante de Federico Gamboa, pero también en Los bandidos de Río Frío hablan de Chimalistac, de las carnicerías, de cómo se vivía de una manera apacible y cómo San Ángel estaba dormido durante todo el año hasta que llegaban sus visitantes a pasar esos veranos o esos fines de semana. Me parece que es una muy afortunada locación para un acervo tan importante como el que tiene la Gran Casona. Santa fue dirigida por Antonio Moreno en 1932. 32. No, de hecho, cuando la pasan, se ve de pronto como medio oscura, ¿no? Sí. Pues es que, ¿cómo no? Eran los albores del cine hablado en México. Exactamente. Es bellísima. Pero además, ¿sabes qué? También cuando tú vas viendo y te imaginas cómo era todo lo que la extensión del primero del convento de los carmelitas, el de San Ángel, luego cómo lo fueron fraccionando, ¿no? Es decir, le pasa ya muy en el siglo XX Avenida Revolución. También a principios del 20, me parece que es en la década de 1920, Insurgentes. Y luego, que todo esto era parte del mismo pueblo, pues aquí tú sales del centro de estudios, caminas a la placita y te vas, digamos, como hacia el poniente y estás a 2 cuadras del Parque La Bombilla. Sí, Exacto. O sea, estás a nada de el Parque La Bombilla, famoso porque fue ahí el lugar donde estaba el restaurante del mismo nombre en el que fue asesinado Álvaro Obregón en 1928. Ustedes dos han trabajado mucho en este sitio, yo no, pero sí un poco, porque hace muchos años hice una crónica sobre los zoológicos de la Ciudad de México. Y en 1997 este centro compró los archivos de José Yves Limantour, secretario de Hacienda de Porfirio Díaz. Y en uno de ellos está Todo lo de Chapultepec. todo lo de Chapultepec y todas las compras del primer zoológico. ¡Qué belleza, Benito! 2000 rejas, no sé qué, 4 dromedarios, un elefante, o sea, y todo eso está escrito en el lugar.
en el lugar, en los archivos Claro. de José Yves Limantour. Es la verdad una suerte de cápsula del tiempo, este sitio que conserva y preserva de una manera maravillosa. Por cierto, no hemos dicho que el lugar en el que estamos físicamente es la biblioteca Bruno Pagliai, o sea, todo este archivo es de la biblioteca Bruno Pagliai. Hay muchas más bibliotecas en todo lo que es el centro, más la cantidad de archivos impresionantes que se conservan. Y otra cosa que es importantísima, que es la difusión y la divulgación de todo este conocimiento. Grandes mentes, ¿no? Que podremos hablar desde Margot Glantz, Patricia Galeana, O'Gorman, Enrique Florescano. Bueno, todos los historiadores, todos los intelectuales han dejado huella con publicaciones. Y la primera que yo les quiero compartir es de Beatriz Scharer-Tam, una de las que vivieron, una de las propietarias que vivieron y habitaron esta casona. Hace un recuento y una historia maravillosa. Llegas, estacionas tu coche, das tu credencial y quieres ver las publicaciones. Hay un trabajo sobre las viudas del virreinato, las viudas impresoras, la viuda de Pablos, todas esas viudas que heredaron de Juan de Pablos, que heredan las imprentas del siglo XVI. Es un trabajo formidable. Por eso me parece importante que no nada más viene uno y estudia, y no puedes comprar esos estudios, perdón la redundancia, esos libros, esas investigaciones, de una manera muy accesible. No nada más es de la Casona, sino todos los temas que se puedan imaginar en esta librería. Y está abierta al público cuando ustedes quieran venir. Y también, ¿sabes qué? Se han ido agotando, ya no ha habido nuevas reimpresiones, pero se pueden comprar los catálogos también. Yo tengo varios de los catálogos, como les decía, el de Venustiano Carranza y el Ejército Constitucionalista, el de Federico González Garza, el archivo del general Bernardo Reyes está aquí. Nada más. Mira. También. Te digo que para mí sí fue allá por el 89, 90, cuando empezaba ya a trabajar formalmente en el ámbito de la historia. El Centro de Estudios de Historia de México era así como, además del placer de poder venir por el lugar y por todo lo que significaba, la manera en como siempre han cuidado aquí los archivos, tanto los fondos documentales como los bibliográficos, ¿no? Y es un lugar donde se imparten clases, cursos, además ahora después de la pandemia a distancia, y son muy populares, temas maravillosos, magníficos. Ahorita va a haber algo sobre jesuitas, y no nada más esos archivos, digamos, de grandes mentes de nuestra historia, sino el registro de lo cotidiano. Tenemos registro civil, compras, por ejemplo, todo el tema de Condumex y todo el tema industrial. También se puede hacer una investigación sobre ese tema industrial en México. Y bueno, sí, aparte de ser un centro de investigación, también es un centro de difusión. Se dan constantemente ciclos de conferencias. Clases. Y déjenme decirles que se pueden consultar las conferencias que con temas diversos se han dictado de 2008 a la fecha en la página cehm.org.mx. Ahí está una mía del espiritismo. Y ahí hay una de Alejandro Rosas. No se la pierdan. No se la pierdan. Oye, y si nos salimos un poco de Miguel Ángel de Quevedo hacia el otro lado, digamos hacia Panzacola, justamente es ahí a donde quiero llegar. Ese río Magdalena que se entuba en 1962, están las fotos tremendas de ese entubamiento, se queda un pedacito que es, digamos, el que está en Panzacola, paralelo a Avenida Universidad, antes de los viveros. Exactamente. Y en esa esquinita hay una casa preciosa del Porfiriato en donde vivía el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo. Por eso una sección de la Avenida Tasqueña tiene su nombre. Era el amigo del árbol, el apóstol del árbol. El apóstol del árbol. Y cantaba, mi madre y yo lo plantamos. Yo creo que no, pero los viveros no se entenderían sin él. Y gente muy famosa vivió aquí, me puedo acordar de Dolores del Río, toda esa intelectualidad, y pero Salvador Novo, claro. No en Chimalistac. No Chimalistac, la que sí vive ahora en Chimalistac es Elena Poniatowska. Exactamente, mira. Dijiste Dolores del Río. Sí. Y justamente esta preciosa foto de Dolores del Río
que aparece en este catálogo de bienvenida a este Centro de Estudios de Historia de México, Carso, que la verdad es un sitio muy, muy, muy espectacular. Es muy bonito porque además se hizo todo un, digamos, un pasaje cuando se hace este eje cultural. Las oficinas de Conaculta estaban aquí en la calle de Arenal, que era uno de los límites justamente de Chimalistac y del río. Un poco adelante. Cracovia también. Y las librerías, la librería Gandhi, que se funda en 1972, justamente muy cerca de este lugar, caminando. Y ahora no nada más está el mítico Gandhi, sino que también está el sótano, el donde Fondo está de el Cultura. altillo, está el Fondo de Cultura, la Octavio Paz, pero también de manera fantástica en últimas décadas los libros de viejo. Hay 3 librerías de viejo fabulosas alrededor de este eje cultural. Qué maravilla. La verdad es que estamos en un sitio privilegiado. Vengan y conózcanlo porque de verdad vale muchísimo la pena. Ella tiene una gran historia, tanto el espacio físico en el que nos encontramos, como la conjunción de estos acervos que son impresionantes. ¿Ibas a decir algo? Sí, mira, yo me acuerdo hace 1000 años, cuando venía, estaba a cargo, digamos, el director, me parece que sigue siendo, y agradecerle al doctor Manuel Ramos Medina, que siempre ha sido tipazo, además un gran erudito, un conocedor, ha mantenido aquí el centro muy en alto siempre, en todo momento, pero la que estaba a cargo del archivo era la maestra Josefina Moguel. Ella un día, porque hicimos muy buena amistad cuando yo estaba haciendo lo del espiritismo, tenían... Obviamente cuando llegan los acervos, pues llegan muchos papeles, fotografías, libros, pero de pronto algún tipo de objeto. Ella un día me enseñó un cuadro con un pedazo de cristal de los anteojos de Gustavo Madero que le tiraron cuando lo asesinan. Claro. Qué reliquia tan terrible. Yo casi de, me lo voy a robar. No me lo robé, pero ganas no me faltaron. Menos mal que no te lo robaste. Oye, rodeada de leyendas y de mitos, los famosos fantasmas que se aparecen aquí de los frailes carmelitas, también hay toda una, hay un turismo de esas historias. Okay. Por las noches vienen esos turistas. Oye, ¿y a la capilla no le dicen la de los secretos? O lo de los murmullos, porque dice, estaba leyendo, ya ves que ahora hay muchos paseos por todos lados, ajá, que realmente era tan pequeña que muchas veces tenías que murmurar. Mira, probablemente. Y que parecía que todo lo hablabas en secreto porque si no se oía. Es realmente pequeñita porque sí, la hacen en el siglo XVI, de esas pocas construcciones del XVI. Pero no es ya del XVI, o sea, ya es... Es del XVI. O sea, fue fundada en el XVI. Sí, fundada. Pero ya no, la arquitectura ya es como del XVIII. Los interiores son del XVI, además de todo, porque además es muy pequeñita. La pila bautismal es del XVI, la cruz del atrio es del XVI. Ahora, el atrio, la capilla abierta no la vemos porque efectivamente no hay, digamos, en los puntos cardinales donde estaban las famosas capillas posas de otras capillas abiertas. Pero 4 alrededor. Se nos acabó el tiempo. Perdón. Bueno. Vengan y visiten Chimalistac, vengan y visiten el Centro de Estudios de Historia de México, Carso, y nosotros desde aquí les mandamos un enorme abrazo y les decimos que la historia está viva y lista para que ustedes la conozcan.